cumplir el plan de Dios a pesar de. En algunas ocasiones, las circunstancias amenazan a lo que nosotros podemos llamar el desarrollo y el plan de Dios. A pesar de las circunstancias, Dios hoy nos mostrará que como solución Él brinda un gran aliento. Pero también existen amenazas de los enemigos. Y ante las amenazas de los enemigos, hoy la Biblia nos mostrará una gran compañía. Abra su Biblia, por favor, en Hechos, capítulo 20, porque vamos a observar hoy la reflexión: cumplir el plan a pesar de. Número 1, vamos a ver allí en el capítulo 20, versículo 1 del libro de los Hechos, que las circunstancias no deben manejar nuestros movimientos. Lea conmigo su Biblia allí en Hechos, capítulo 20, versículo 1, porque nos dice que después que cesó el alboroto, llamó Pablo a los discípulos y habiéndolos exhortado y abrazado, se despidió y salió para ir a Macedonia. Seguramente el alboroto en Éfeso es de lo que él habla como de luchar contra fieras. Él dice a los creyentes en Corinto: allí yo luché contra fieras. Quizás se refiere a ese alboroto que acabamos de ver allí en el capítulo 19 de los Hechos. Pero la decisión de salir de Éfeso no fue por el tumulto. La decisión ya se había tomado antes, cuando observamos acerca del plan de Pablo de salir de allí. Era parte de su proyecto. Y de ahí, como les acabé de decir, es que podemos aprender que las circunstancias no deben manejar nuestros movimientos. Tampoco la salida ahora en Éfeso es huyendo o ocultándose, no. La salida en este momento es exhortando, abrazando. También lo hizo por consolidar aún más la fe de estos hermanos, por consolidar la fe de estos discípulos y animarles a proseguir con el testimonio del Evangelio, aún en medio de la oposición. Es decir, a pesar de las circunstancias, va a brindar aliento. Y en medio de las circunstancias, queridos hermanos, lo que deberíamos estar haciendo es alentando a otros y siendo alentados por otros. Miremos el versículo 2. Dice el texto: y después de recorrer aquellas regiones y de exhortarlos con abundancia de palabras, llegó a Grecia. Bueno, ahora la distancia es bien larga. Él llega hasta Grecia y al parecer el primer lugar donde llegó fue a Troas. Aquí que aprenderemos que la exhortación tiene que ver más con el aliento, con el ánimo, que con la reprensión. Este capítulo será, como ya lo dije, un capítulo de visitas y despedidas. Veremos muchas visitas y muchas despedidas aquí. Ahora, la estancia en Macedonia pudo haber sido un poco larga, ya que el texto nos dice que ha recorrido esas regiones, es decir, se ha movido por esas regiones exhortándoles. ¿Y cómo les exhorta? Con abundancia de palabras, es decir, él dio largos discursos en estas regiones. Entonces, el gran ejemplo de esa labor pastoral de Pablo. A todos los creyentes les tenía un profundo cariño como sus hijos espirituales. Ciertamente, en algunas ocasiones, Pablo necesitaba corregir. Y Pablo corregía también. Pero más que nada, el pueblo de Dios necesitaba ser alentado. Y el método de Pablo no puede ser olvidado. El método de Pablo es animar a los creyentes a una vida cristiana consecuente con la proclamación del amor de Cristo. Así es de que él escribe también en otra porción de otra carta: el amor de Cristo nos constriñe. El gran desafío para el pueblo de Dios no es vivir apegados a un ministerio de reprensión, de disciplina, de que todo es juicio. No.
En lugar de ello, debemos vivir apegados a un ministerio de aliento y consolación. Es que el texto me lo dice muy claro. Él estuvo por allí exhortándolos con abundancia de palabras. Entonces, el gran aliento me va a dar la salida en medio de esas circunstancias adversas. Pero también podemos ver en el versículo 3 que las amenazas para un siervo de Dios difícilmente terminan. Mira lo que dice el texto. Después de haber estado allí 3 meses, siéndole puestas acechanzas por los judíos para cuando se embarcase para Siria, es decir, había un plan, una acechanza de los judíos para cuando se embarcase para Siria, tomó la decisión de volver por Macedonia. Entonces nos dice que llegó a Grecia y lo más probable es que estuviese en Corinto disfrutando de la hospitalidad de su hermano Gallo, lo que a veces alimentaba también el ánimo del apóstol Pablo. Pero sucede algo de nuevo allí. Los judíos ponen acechanzas. Entonces él debe tomar una decisión muy clara y la decisión es volverse a Macedonia. Una vez más, despedidas y visitas. En la vida del misionero es una vida que va confirmando a los hermanos de un lugar a otro, que va animando y siendo animados a continuar en la obra del Señor, pero también vemos aquí que las acechanzas no terminan. Los judíos en Corinto conocían los viajes de Pablo y estos judíos a la vez eran enemigos acérrimos de la cruz y por supuesto del mensajero de la cruz, de Pablo. Así que querían buscar a toda costa la destrucción del mensajero y planeaban la muerte de Pablo. Ellos no eran capaces de olvidar la acción de Pablo en Corinto, en la que 2 de los líderes de la sinagoga habían venido a los pies de Cristo. Entonces nos dice el historiador Flavio Josefo que habían planeado matar al apóstol con un grupo de los que se llamaban sicarios, una sección más radical de ellos. Ellos eran conocidos por sus puñales en formas de hoja curva, los llevaban bajo sus batas y al parecer ellos planeaban la fechoría contra Pablo cuando él viajara en barco. En el barco les sería muy fácil asesinar a Pablo. Así es que él decide volver a Macedonia por tierra. Pero vamos a ver ese punto precioso de que en una gran compañía me va a dar la salida ante las amenazas de los enemigos. Observe el versículo 4. Y le acompañaron hasta Asia Sópater de Berea, Aristarco de Tesalónica, Gallo de Derbe y Timoteo y de Asia, Tíquico y Trófimo. Bueno, en la lista los primeros 3 son de Macedonia, los otros siguientes de Galacia y los últimos 2 de Asia. Estos hermanos eran delegados de las iglesias para llevar la ofrenda con el apóstol a Jerusalén. De modo que todos ellos estaban dispuestos para embarcarse con él hacia Judea, pero desde otro puerto, no desde el mismo puerto donde iba a ser, donde estaba esa acechanza, donde estaba ese plan de asesinato contra el apóstol Pablo. Y allí nos podemos preguntar, ¿de quién te rodeas? ¿Participas tú en algún equipo de trabajo? ¿Cuidas también de otros? ¿Cuidas de tu equipo? Bueno, para el desarrollo de la obra de Dios y hacia el salir avante, nos necesitamos como hermanos. Nos necesitamos. El apoyo de un equipo es fundamental ante las acechanzas y una gran compañía me va a dar la salida ante las amenazas de los enemigos. Entonces, por eso podremos aquí concluir esta reflexión. Cumplir el plan a pesar de. Ante las difíciles circunstancias, un gran aliento y ante las amenazas de los enemigos, una gran compañía. Considéralo. Ante las difíciles circunstancias, una exhortación que aliente y ante las amenazas de los enemigos, una buena compañía, un buen equipo. Buen día y bendiciones.